Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta exposición sobre el arte neoclásico, haciendo referencia ahora de cómo se componía una obra pictórica en ese periodo. La geometría era lo que predominaba en cuanto a la organización formal del cuadro, buscando un equilibrio y un estatismo que reforzara una condición de un estudio académico muy afianzado. Aquí en estas imágenes vamos a poder ver que no hay una cuestión secundaria. Todo apunta hacia la escena o hacia el motivo que generó la pintura. Ya hay una concentración en el mensaje que se quiere transmitir a partir de estas obras y a diferencia de otros periodos en donde podía haber una sumatoria de escenas que reforzaran la historia, sea con escenas del pasado o escenas del presente en correlato a la acción, pero bajo otras temáticas, aquí ya empieza a focalizarse hacia una acción muy determinada. También podemos comprobar que a nivel de la pintura, la coloratura y sobre todo la luz, van a trabajar estos pintores con unas tonalidades frías y muy claras, porque se tratan de evitar esas tonalidades que pudiesen dar una sensualidad que el neoclásico lo rechazaba. De allí que estas obras se consideren obras de una pintura más bien fría, alejada, estática de lo que eran los cánones clásicos. O sea que para comprender realmente la pintura neoclásica, vamos a tener que considerar la época en que va surgiendo, principios del siglo XIX, una época marcada por cuestiones tan importantes para la historia como es el ascenso de Napoleón y ya la consolidación de la revolución industrial que había empezado unos 60 años, 50, 60 años atrás. Entonces, no se rechaza el claroscuro que proviene desde las obras del barroco, en especial Caravaggio, sino que lo que se intenta con esa idea del claroscuro es contrastar la composición y que la luz esté ubicando el punto principal de la composición. Ya no es la oscuridad el momento atractivo de la obra como fueron en otras oportunidades, sino aquí la luz que se implanta decididamente en un punto de observación que va a ser el foco principal de estas obras. Otra de las características de la pintura neoclásica es que no se permite ningún tipo de textura en la factura de la obra. Esto hace que parezca como una cuestión más de un esmalte que de una pintura al óleo. Era totalmente plana en cuanto a la pincelada y con un perfeccionismo tal que impide ver cómo es la dirección del pincel con la que trabajó el artista. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente en el neoclásico lo más importante es el dibujo. Entonces, el dibujo que había afianzado la academia en el punto que si se sabía dibujar se podía ingresar y desarrollar carrera dentro de la academia, hace que esta sucesión de trazos del dibujo afloren en la pintura. Y no es que vaya a mostrarse cómo se dibujó
o cómo es el tema del trazo dentro de lo que es el soporte de la pintura, sino que prácticamente la pintura es un dibujo coloreado. Y esto es que transforma como en objetivo prioritario a toda la producción artística del neoclasicismo, sobre todo en pintura. Entonces, aquí la línea y el detalle que llega en un punto a asemejarse con la escultura son los puntos predominantes en la técnica que se lleva adelante para constituir estas pinturas neoclásicas. El desnudo no se renuncia, pero se le va a dar una moralidad o una heroicidad que sale de esa cuestión sensual que se vieron en periodos anteriores. El primer desnudo femenino fue la obra Venus de Botticelli, un desnudo que va a plasmar una cantidad de situaciones en cuanto a composición que se van a mantener en el tiempo. Pero aquí podemos ver cómo las tres gracias ya no van a referir a aquellas tres gracias de Rubens en cuanto a la representación de la feminidad tal como la veía el pintor, sino aquí hay una sensación de idealizar y de generar una escena casi heroica en cuanto a que el desnudo no transmite ninguna emoción por debajo de aquello que serían los ideales de este periodo político, económico y también artístico. Entonces, aquí lo que se trabaja son las alegorías, aquello que hace referencia a algo moral o algo heroico y que se tiene que tener en cuenta en el momento en que se está observando la pintura y, por supuesto, desarrollando la vida, sea la vida cotidiana como también sea la vida de los más altos niveles, sobre todo sociales. Entonces, aquí la narración es moralizante. Se trata de transmitir una idea moral, una idea casi alejada de las pasiones humanas, para transformarla en en una narrativa de un carácter elevado, más allá de las pasiones humanas. Por eso es que se apela otra vez a la mitología o a los héroes del pasado, y la representación se va a hacer de modo que aparezcan con un virtuosismo y una imponencia que los sobreeleva de los comunes mortales. Entonces, aquí lo que se trata de transmitir es la hazaña, es el punto culminante del personaje o del motivo de la obra, y generar una referencia en el pasado con tintes de heroicidad y de patriotismo, como pudieron haber sido aquellos episodios como el suicidio o perdón, como el tema de el paso a la inmortalidad de Sócrates, o bien la jura de los Horacios, defender Roma por encima de los vínculos familiares. Es por eso que aparecen estos nuevos santos y mártires, que podríamos decir que son los santos y mártires laicos, en donde la vida moral o la vida específicamente ideal de estos personajes debían transmitirse a la vida común, y con ello reemplazar también cánones de la estética y de los lineamientos religiosos que se mantuvieron hasta el barroco. Entonces, aquí podemos encontrar
representaciones de aquellos héroes considerados como tal en el neoclasicismo, casi incorruptos de cuanto lo que sea lujo, el egoísmo o la lujuria. O sea, se transforman en seres totalmente ideales que impulsan hacia la generación de un modo de vivir alejado de aquellas sensualidades que eran de los periodos anteriores. Eh, También tenemos que considerar que el neoclasicismo rescata del mundo romano, del mundo artístico romano, el retrato. El segundo género de neoclásico por excelencia va a ser el retrato, en donde ya no se va a buscar captar eh, la personalidad del retratado, sino su psicología. Y esa psicología va muy idealizada respecto a estos nuevos adalides de la sociedad. Como aquí en el caso de Napoleón está representado idealmente como el emperador que se imaginaba David que era Napoleón, en donde los escenarios van mostrando realmente elegancia y serenidad y también poder frente a las posibilidades que tenían estos momentos políticos sobre todo. Entonces, el arte neoclásico asume la representación de lo que era el mundo griego y romano, pero idealizándolo a una nueva religión laica que enaltece a los patriotas, que enaltece a las clases burguesas, que enaltece a aquellos que estaban de acuerdo con la posibilidad de brindar un nuevo mundo y una nueva vida con los contextos de modernización que se estaban llevando adelante en ese tiempo. Algunos de estos pintores se especializaron en la llamada retratística y una retratística que adopta posturas clásicas y generan una empatía con el observador para remitirnos a esa moral muy determinada de la República Romana. Por eso es que en los primeros 30 años del siglo XIX, algunos pintores como François Gérard tuvieron un gran éxito social por el modo en que representaban especialmente a las figuras femeninas. Unas figuras femeninas con una luz perlácea que iluminaba su cuerpo perfecto sin ningún tipo de defecto y con posturas que indicaban un recato y una nobleza que aspiraban a tener los niveles burgueses. También podemos considerar que aquí, en este periodo, se va a apelar al paisaje. El paisaje es considerado un género menor y siempre es como una representación escénica para una narración o una, digamos, una leyenda que se deseaba imprimir, por lo cual también el paisaje es idealizado y hasta si tenemos la posibilidad de tomarnos la licencia de quitar las figuras humanas, vamos a encontrar un paisaje totalmente eh, artificial en cuanto a la rigurosidad geométrica, la rigurosidad de elementos que van a ser representados en estos paisajes. O sea que siempre el paisaje no es una forma, digamos, por sí misma, una forma temática por sí misma, sino que es complemento de esa narración más importante que se quiere llevar adelante. Y no debemos dejar de admirar
que algunos pintores italianos y alemanes hicieron de su obra un registro de aquellos lugares en que se mantenían restos arqueológicos y le dieron una pátina de melancolía y de idealismo para que esas campiñas recreadas en ese tiempo tuviesen una posibilidad de manifestar también un ideal natural y reforzar esa idea que en el pasado griego y romano habían estado las virtudes que se querían recuperar para este periodo republicano que se había inaugurado con la Revolución Francesa de 1789. Entonces, otro pintor muy sobresaliente en ese periodo va a ser David, Jacques-Louis David, quien aquí en el juramento de los Horacios representa cómo esta familia los hombres de esta familia juran defender a Roma por encima de sus nexos sentimentales con las Sabinas, que eran sus esposas. David fue un personaje muy particular, muy polémico, ya que atravesó la última etapa del reinado de Luis XVI, atravesó la Revolución Francesa, Napoleón y finalmente con el destierro de Napoleón va a huir para no ser encarcelado. Quizás David es la representación de cómo los pintores se van adaptando a estas modalidades y en la representación del poder van a tener su refugio y su posibilidad de permanecer como pintores renombrados y siempre bien considerados. David, como vimos anteriormente, había pintado para Luis XVI, pero también pinta para la Revolución. Y esta muerte de Marat es uno de los cuadros más fascinantes que tiene este periodo, ya que a Marat se enaltece como mártir de Carlota Corday, y esta pintura enorme se coloca en la asamblea, haciendo la posibilidad de evitar cualquier símbolo religioso que venía del cristianismo para suplantarlo por estos nuevos símbolos de la religión laica. Entonces, aquí podemos ver cómo Marat, asesinado en su tiña, perdón, en su tina, por la tiña que tenía en su piel y sus ardores constantes que trataba de apaciguar con los baños, está representado casi como la figura de Cristo descendido de la cruz. O sea que aquí tenemos la posibilidad de comprender cómo desde un periodo de milenios, de una profusión en cuanto a la representación artística del cristianismo, ahora se pasa a una representación laica, aunque conserven algunos datos que provienen de aquel momento anterior. Y por supuesto, David también va a pintar la obra magnífica, mal llamada La coronación de Napoleón, en donde retrata un momento muy particular. Es el momento en que Napoleón corona a Josefina. Entonces, la coronación en Notre Dame es el punto culminante de una adaptación de David hacia los aires de dominio imperial que tenía Napoleón. Recordemos que en esta escena, detrás de Napoleón sentado, va a estar el Papa que lo llevó hasta París para ser coronado, pero en el momento de que el Papa toma la corona para colocarla sobre la cabeza de Napoleón, este se la arrebata, se corona a sí mismo y luego hace la coronación de su esposa Josefina. Entonces, aquí hay también un estudio
interesantísimo de los personajes que asisten a esta coronación y cada uno de ellos va a tener un impacto para considerar a la escena como un retrato psicológico muy acertado del ambiente que se vivía en ese momento tan especial y tan tensionante. David finalmente va a terminar exiliado en Bruselas para escapar de la cárcel porque ya casi como un pintor adaptativo de cada circunstancia, estuvo pintando para los poderosos en varias décadas de la historia de Francia. Otro pintor interesante es Ingres, que va a ser directo heredero de las teorías idealistas de David y defiende cabalmente los principios neoclásicos en prácticamente la primera mitad del siglo XIX. Y va a ser Ingres el que se va a oponer al romanticismo, que como decíamos en emisiones anteriores, no es, digamos, del periodo que sigue al neoclasicismo, sino que se van a solapar. Y en ese solape, Ingres va a ser uno de los acérrimos defensores de mantener esa pureza y esa frialdad exquisita que caracterizó el arte neoclásico. Y ya aquí el ideal de la belleza clásica va a trabajar con el estudio de las fuentes antiguas y en el caso de Ingres, al haber visitado Florencia y descubrir las pinturas italianas, tuvo un gran influjo de ellas que las transmitió en su obra. O sea, aquí ya hay una referencia clásica de las obras como había visto en Florencia, sobre todo las de Rafael, en donde la referencia directa se va a hacer hacia las curvas que plasma, alejándose medianamente de la rigidez geométrica que tenía en general la pintura neoclásica. Y aquí podemos ver cómo también en la figura femenina y en la figura masculina, el clasicismo sigue representando estas imágenes ideales en donde la musculatura es eh, mostrada en una síntesis y en una aproximación que se va idealizando y diferenciando de lo que eran las representaciones anatómicas de los periodos anteriores. O sea, prácticamente sin musculatura, más que la mínima que diferencie lo femenino de lo masculino, es la representación que van a hacer del desnudo. Y las composiciones van a trabajar con formas simétricas y muy claras. Y nuevamente podemos encontrar que aquí en estas pinturas, esa idea del punto luminoso prevalece en cuanto se puede organizar y tener un momento cúlmine en la observación de la obra y de la acción cúlmine que se quiere representar. Entonces, el neoclasicismo es una vertiente que durante bastante tiempo se tomó como a poco.
o como simplemente una copia de lo que era el periodo clásico, pero tiene sus valores que hay que disfrutarlos. Y sobre todo disfrutar quizás de esa calma, de ese equilibrio, de esa medición en cuanto a los movimientos y a las situaciones de agresividad o de exaltación que hacen propicio o que hacen propicia a considerar que la sociedad también estaba viviendo bajo estas imágenes. Y vamos a dar por concluida esta breve exposición con las pinturas de Ingres que también fueron causa de escándalo en la sociedad francesa y sobre todo en algunos estratos de la nobleza. O sea, aquí empieza a aparecer también la idea de la intimidad y esta intimidad se va a reflejar con mucha precisión cuando los pintores comienzan a tomar como punto de referencia a las bañistas, que va a ser un tema bastante retomado en siglos posteriores en obras de distintos periodos artísticos. Entonces, dejo aquí esta breve exposición sobre el arte neoclásico, agradeciéndoles la atención y el haber visitado esta sintética exposición para despedirme cordialmente y nuevamente con el mayor de los agradecimientos y nos veremos en la próxima. Les pido, sí, como hacemos todos los que estamos en estos canales de YouTube, un me gusta y un comentario y quizás también compartirlo para que llegue a más gente y más observadores estas breves exposiciones sobre arte que voy realizando en recuerdo y en homenaje a las clases que impartí hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias y hasta la próxima.